Continuar con la unidad número 3, viendo histología del páncreas. Recordando que la anatomía del páncreas en su configuración externa está compuesto por una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, y que provienen embriológicamente de dos yemas, una yema ventral y una yema dorsal. Y por lo tanto la histología va a cambiar de acuerdo a las diferentes regiones que estudies del páncreas. Bien, el páncreas es un órgano mixto, tiene composición exócrina y composición endócrina. El 95% es parte exócrino y solo el 5% tiene una composición endócrina. Dentro de la parte exócrina tenemos los acinos pancreáticos formados por las células acinares, las células centroacinares y las células ductales o intercalares que van a formar los ductos, y estos ductos van a unirse para formar los conductos pancreáticos principales. En esta tinción de hematoxilina y eosina podemos ver que las células acinares se tiñen fuertemente con eosina y podemos ver muchos gránulos de secreción donde se encuentran las proenzimas encargadas de realizar los procesos de digestión en el tubo digestivo. Si vemos un dibujo de esta imagen de inmunistoquímica, de esta inmunotinción, podemos observar el acino pancreático, donde podemos ver aquí las células acinares con estos gránulos que se representaban anteriormente en esta tinción de hematoxilina, las células centroacinares que se encuentran dentro del acino y posteriormente las células ductales. ¿De acuerdo? El páncreas es un órgano altamente vascularizado, como vimos en la anatomía del páncreas, y que su irrigación estaba dada tanto por el tronco celíaco a través de las arterias esplénicas, las gastroduodenales, sus ramas pancreáticas y de la mesentérica superior. El páncreas exócrino entonces tiene un epitelio simple de células serosas piramidales. Las células tienen una superficie libre, luminal angosta, y una superficie basal ancha, como podemos ver aquí. Ancha y luego corta. Tiene muchos gránulos decimógenos donde encontramos entonces las enzimas encargadas de la digestión. Tenemos endopeptidasas proteolíticas como el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, y exopeptidasas como la procarboxipeptidasa y la prominopeptidasas, y enzimas amiolíticas como la amilasa, lipasas, y enzimas nucleolíticas como DNasas y RNasas, encargadas entonces de la digestión de las biomoléculas como carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Estos conductos intercalares, como habíamos visto, se van a unir en los conductos colectores intralublillares y ahí formar conductos secundarios y conductos principales para desembocar en la segunda porción del páncreas. Como recordaremos, el estómago tiene un pH ácido y posteriormente ese quimo va a pasar a el duodeno, y este va a ser neutralizado por la adición de bicarbonato por el páncreas y agua, que es dado por la secreción exócrina, y tiene un control hormonal muy fino. Entre las más importantes, pero no las únicas, tenemos a la secretina y la colecistocinina, que regulan al páncreas exócrino, pero no son las únicas. De hecho, es todo un tema estudiar el control hormonal de la secreción del páncreas exócrino, pero para nuestra materia no lo vamos a ver. Lo que sí no vamos a ver va a ser el páncreas endocrino, que corresponde al 5% de toda la masa del páncreas, y podemos ver entonces en este corte teñido con hematoxilina y eosina de un páncreas de rata, podemos observar aquí los islotes pancreáticos que no se tiñen fuertemente con la eosina, a diferencia del páncreas exócrino. Podemos observar estas tabicaciones dadas por tejido conjuntivo, donde van a entrar una gran cantidad de vasos sanguíneos, y inmersos en el páncreas exócrino vamos a tener los islotes de Langerhans. Aquí podemos ver una imagen más detallada. Esta imagen de hematoxilina y eosina nos permite ver cómo casi no se tiñe con eosina, los núcleos son teñidos con hematoxilina, y podemos ver la palidez del islote pancreático, que en el caso del ratón tiene una forma esférica, y podemos ver entonces todo esto que es el páncreas exócrino, está embebido en él.
en esta inmunohistoquímica, donde se utiliza un anticuerpo dirigido contra el glucagón, podemos ver a las células alfa. Aquí está mal, no son células A, son células alfa. Y podemos ver aquí entonces que las células alfa en el ratón están en la periferia. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos o los estirpes celulares que se encuentran en los islotes pancreáticos. Esta tabla es sacada del Ross Paulina, tiene varios errores. Uno, sobre todo, es que estos islotes, estas características que ven en esta tabla son de islotes de rata, donde podemos ver que en esta tabla tenemos tres tipos celulares, las células alfa, beta y delta. Las células alfa que corresponden del 15 al 20%, las beta del 60 al 70% y las delta del 5 al 10%. Las células alfa producen glucagón, las células beta insulina y las células delta somatostatina. Sin embargo, esto no es del todo cierto en humano, como vamos a ver más adelante, que hay una dinámica en la arquitectura de los islotes pancreáticos y su composición celular va a cambiar dependiendo los islotes que se estudian en la cabeza, en el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas, y además la composición de esos islotes va a variar en el desarrollo embrionario, en el desarrollo del niño y el adulto, en la vejez, en procesos de diabetes, en procesos de pancreatitis y procesos inmunológicos. Si vemos una tinción de una microscopía electrónica de transmisión, podemos observar que las células tienen altos gránulos de hormonas, en este caso de hormonas que están almacenadas. Aquí podemos ver una célula alfa con altos gránulos y aquí estaría dentro el glucagón. Ahora, como ustedes pueden ver, en los islotes no podemos discriminar los diferentes estirpes celulares de un islote pancreático, ni mucho menos cuáles son los porcentajes de las células que producen las diferentes hormonas necesarias para el metabolismo intermedio. Una de las técnicas que se utiliza para conocer los estirpes celulares es utilizar una técnica que se llama inmunofluorescencia indirecta, donde tenemos una célula y un epítopo. En este caso, nuestro epítopo serían las hormonas que secretan cada una de estas células. Por ejemplo, las células alfa que secretan glucagón, las células beta que producen insulina, las células delta que producen somatostatina, las células epsilon que producen grelina. Y nosotros dirigimos un anticuerpo primario dirigido contra este epítopo. Posteriormente utilizamos un segundo anticuerpo que va dirigido contra el anticuerpo primario y este segundo anticuerpo va acoplado a un fluoróforo o un fluorocromo de diferente excitación de onda para dar diferentes colores. Podemos tener un Alexa 488 que te va a dar un color verde, un 594 que te va a dar un color rojo y así. Entonces, con estas técnicas podemos observar entonces un islote pancreático, en este caso es de ratón, donde podemos ver que el islote es esférico, en rojo está la insulina, en azul el glucagón y en verde la somatostatina. Y lo que podemos ver es que la gran cantidad de este islote está compuesto por células beta que producen insulina y las células azules que producen glucagón, las células alfa, se encuentran en la periferia de este islote pancreático. Como ven, es esférico, es redondo y esto es válido para el ratón. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo en el humano no podemos extrapolar los resultados del ratón porque la arquitectura y la composición es completamente diferente. Aquí tenemos una diferencia entre un islote de ratón y un islote de humano, donde podemos observar primero cuando vemos las poblaciones de las células en los islotes. En el ratón el 75% corresponde a células beta, el 19% corresponde a células alfa y el 6% a células delta. Pero si vemos en el humano las composiciones son diferentes. 54% son beta, 35% son alfa y 11% son delta. Y también podemos ver que la arquitectura es diferente en la organización de estas células. En el islote de ratón, las células alfa se colocan en la periferia y las células beta en el centro, y las células delta se encuentran también en la periferia embebidas en este islote. Pero si observamos en el humano, al parecer
no tienen una arquitectura organizada como la del islote del ratón, donde podemos ver que las células alfa y beta están embebidas en todo este islote. Sin embargo, eso no es del todo cierto, porque si observamos más adelante la arquitectura del islote de humano, vemos que sí tiene una organización. Ahora, aquí podemos ver una inmunofluorescencia que en mi gusto no es muy bonita, pero lo que sí podemos ver es las células de insulina en color verde, las células de glucagón en color rojo y el colágeno en color amarillo, para poder ver que también tenemos una tabicación de estos islotes. Este es un islote de ratón. Ahora, también les había comentado que los islotes pancreáticos van a cambiar de acuerdo a estados metabólicos como la diabetes mellitus tipo 2, donde podemos observar que en un paciente que tenemos normoglucemia, este es un ratón, que tiene una normoglucemia, las células beta que producen insulina se van a encontrar en el centro y en la periferia vamos a encontrar las células alfa que producen glucagón y las somatostatinas que son alargadas y tienen prolongaciones citoplásmicas en color amarillo y que tienen regulaciones parácrinas, entre ellas altamente reguladas, que permiten entonces la secreción y el control de las hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina, la grelina, el péptido PP. Sin embargo, en diabetes esta organización cambia y, como podemos ver, hay una disfunción y muerte por apoptosis de las células beta, un agotamiento de la masa celular beta, y hay una proliferación de células alfa, lo cual gobierna casi todo el islote pancreático. Esto es importante porque entonces también se pierde el control hormonal dada por la insulina en sus regulaciones parácrinas, dejando libre a las células alfa, como vamos a ver en posteriores clases. Las células alfa, al perder el control de la regulación de la arquitectura del islote, van a producir grandes cantidades de glucagón. Y ese glucagón, ustedes saben que va a viajar hacia el hígado, estimulando la gluconeogénesis, produciendo altos niveles de glucosa en ayuno. Ahora, esto es importante porque a la diabetes siempre se le ha visto como una enfermedad por una resistencia a la insulina o un déficit en la insulina. Sin embargo, actualmente sabemos que es una enfermedad bihormonal con una hiperglucagonemia y una hipoinsulinemia o resistencia a la insulina. Aquí vemos otras imágenes que no las vamos a utilizar. Aquí vemos otro ejemplo de esto. Tenemos un ratón en normoglucemia, donde podemos ver aquí el islote con su arquitectura normal, esférico. Pero en un ratón que tiene inducido la diabetes mellitus, podemos observar que la arquitectura de este islote cambia completamente. Aquí podemos ver otra imagen de tinción con HE, donde podemos ver aquí los islotes circulares bonitos, podemos ver vasos sanguíneos, todo el tejido exócrino, tabicaciones, conductos. Ahora, lo que les comentaba de que en un principio se veía que los islotes humanos no tenían una arquitectura definida, y yo les había comentado que eso no es del todo cierto, sí tienen una arquitectura definida. Pero cuando vemos las proyecciones máximas de las inmunofluorescencias, pues no veíamos una organización completa. Y esto es debido a que los islotes del humano tienen altas tabicaciones con grandes vasos sanguíneos entrando dentro de este islote, provocando tabicaciones, como podemos ver en esta imagen, donde efectivamente las células alfa sí se encuentran en la periferia del islote, pero siempre rodeando estas tabicaciones. Podemos ver aquí en color verde cómo las células alfa que producen glucagón sí se encuentran sobre la periferia y sí están organizadas y que tienen íntimo contacto con las células beta. Aquí podemos, si seguimos las células alfa, efectivamente siempre se encuentran en contacto con estas tabicaciones y estos donde van a entrar vasos sanguíneos, y entonces sí sigue una organización. Aquí vemos entonces un islote de humano donde aparentemente no tiene una organización, pero es por las tabicaciones. Entonces nosotros podemos ver que aquí hay una tabicación porque las células alfa que están teñidas en color verde sí siguen una periferia a través de las tabicaciones. Aquí vemos otra inmunofluorescencia, pero aquí solo podemos ver somatostatina en color
rojo y la insulina en color verde. Y como pueden también observar, a diferencia de los islotes del ratón que eran esféricos, en el humano no son completamente esféricos y van a cambiar van a tener diferentes morfologías, y esto va a depender de muchos factores. El desarrollo, o sea, dependiendo el estado nutricional del paciente, va a depender también la edad del paciente, si está embarazada, si es un adulto, si es un niño, y va a cambiar estos islotes. Si son los islotes, los vemos de cabeza, de cuerpo o de cola. Pero lo que sí podemos rescatar es que las células que son productoras de somatostatina se encuentran en la periferia del islote humano, y que además son células alargadas con prolongaciones de membrana. Aquí vemos otras imágenes de humano. Las células alfa están teñidas en color rojo y las células beta en color verde. Y vemos que sí sigue una organización a través de estas tabicaciones, como podemos observar en estos diferentes islotes. Vean cómo los islotes cambian completamente. Son muy diferentes a los que había en el ratón, que eran circulares. Mira, aquí vemos un islote de ratón, donde podemos ver las células de insulina en rojo en el centro, las células de glucagón alfa en la periferia, las células de somatostatina también en la periferia, con sus prolongaciones de membrana, como les había platicado. Y en esta de humano, lo que podemos observar, justamente aquí están las tabicaciones donde van a entrar vasos sanguíneos. Y podemos observar entonces que las células alfa, al parecer, no tienen una organización, pero sí siguen alrededor de estas tabicaciones, alrededor de los vasos sanguíneos. Y una característica de los vasos sanguíneos de los islotes es que están fenestrados. Ahora, hay una población nueva de células que producen grelina. En un principio se creía que la mayor cantidad de grelina era producida por el estómago, pero actualmente sabemos que el intestino y el páncreas también producen grelina, aunque la grelina pancreática va a tener funciones diferenciales a la grelina que circula en el sistema circulatorio, que va al sistema nervioso central. Y en un principio también se creía que las células productoras de grelina no eran subpoblaciones, sino que las mismas células delta o las células gamma o las células PP producían también grelina. Sin embargo, estudios de FISH, estudios de análisis de subpoblaciones y estudios de secuenciación de single cell han demostrado que sí hay subpoblaciones específicas de productoras de grelina, y que estas células corresponden entre 5 células por islote. Sin embargo, un páncreas va a tener entre 1 y 2.5 millones de islotes pancreáticos, y entonces tenemos una gran población de células productoras de grelina. Ahora, también sabemos que los islotes pancreáticos se encuentran sobre todo en el cuerpo y la cola, con mayoritario en cola, menos en cabeza. Y vamos a ver que estos islotes son completamente diferentes cuando estudiamos la composición de las subpoblaciones celulares. Ahora, estas células productoras de grelina son células muy alargadas con prolongaciones de membrana que se encuentran en la periferia, y que cuando se analizó con las células alfa aparentemente tenían un merge, o sea que las células que producen glucagón también producen grelina. Sin embargo, actualmente sabemos que no, que sí son subpoblaciones diferenciales. Más adelante vamos a ver para qué sirve la grelina pancreática, pero en un principio se creía que la grelina directamente inhibía a las células beta para que no produjeran insulina, y entonces se pensó que inhibiendo la grelina podemos ser un blanco terapéutico en diabetes mellitus tipo 2. Ahora sabemos que las células que producen grelina estimulan a las células delta para que produzcan somatostatina, y la somatostatina a su vez inhibe a las células alfa y las células beta para la inhibición de la producción de glucagón e insulina, convirtiéndose entonces las células de grelina como altas reguladoras en la secreción hormonal. Aquí vemos otra imagen de células productoras de grelina en color rojo. Ahora, lo que les comentaba de que los islotes pancreáticos cambian, se realizó en estudios a partir del 2002, y aquí podemos ver una representación del islote de rata y el islote de humano, donde podemos ver que en la rata, en el tercio ventral, los islotes
estaban compuestos por 74% de insulina, 2% de glucagón, 20% de células PP, 4% de células que producen somatostatina y 1% de células que producen grelina. Pero en los 2/3 dorsales la composición cambiaba. 66% eran de insulina, aumentaban las productoras de glucagón al 28%, disminuían las células productoras de PP y la somatostatina y la grelina se mantenían iguales. Pero en el humano los islotes cambian completamente diferentes si estudias los islotes de la cabeza, que vienen de la yema ventral, o los islotes del cuerpo y la cola, que vienen de la yema dorsal. Y los islotes de la cabeza, sorpresivamente, casi no producen insulina, solo tienen una subpoblación del 18% de células beta, 1% de células alfa, 80% de péptido pancreático, que sirve para la regulación de la secreción del páncreas exócrino, 1% de somatostatina y 1% de grelina. Y en el cuerpo y la cola, que corresponden a los islotes provenientes de la yema dorsal, estos estaban compuestos por 82% de productoras de insulina, 13% de glucagón, 1% de péptido pancreático, 4% de somatostatina y 1% de células productoras de grelina. Entonces, como pueden ver, los islotes cambian mucho en los modelos animales y por lo tanto no podemos extrapolar los resultados que encontramos en rata y en ratón con los resultados que encontramos en humano. Ahora, se han estudiado mucho aislar las células beta y trasplantarlas en pacientes diabéticos tipo 2, pero ahora sabemos que la arquitectura del islote juega un papel muy importante en la regulación de la secreción, y no nada más el trasplante de células beta va a corregir los problemas de secreción de la insulina, porque si se pierde la arquitectura del islote, las células beta se desregulan, las células alfa se desregulan porque están controladas por comunicaciones parácrinas que están dadas justamente por la organización del islote, de la arquitectura del islote. Por lo tanto, si queremos hacer un trasplante, debemos hacer trasplantes de islotes, hasta la fecha no es posible. Son altamente vascularizados, como les había comentado, y los vasos sanguíneos son fenestrados. Deben de ser altamente vascularizados porque sus hormonas deben de ser liberadas inmediatamente al torrente sanguíneo, pero también porque deben de sensar los cambios en los niveles de glucosa rápidamente. Aquí tenemos una tinción de vasos sanguíneos con CD31, donde podemos ver aquí un islote de ratón esférico, muy bonito, con una gran cantidad de vasos sanguíneos que penetran todo el islote pancreático. Entonces son altamente vascularizados y también son altamente regulados por el sistema nervioso. Tanto el sistema parasimpático como simpático juegan un papel muy importante en la secreción de las células, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos algunos medicamentos. Aquí vemos otra imagen de las diferencias entre un islote de ratón y uno de humano, donde podemos ver justamente las tabicaciones. Son diferentes, pero los dos tienen arquitecturas muy bien controladas. Cambios diferenciales en enfermedades, como en una diabetes tipo 1, donde hay una infiltración de linfocitos al islote provocando una insulitis, y aquí podemos ver una gran cantidad de linfocitos infiltrando este islote. Y en la diabetes tipo 2, con una destrucción de las células beta, hay una hialinización de los islotes. Con todo esto, son depósitos hialinos que reemplazan las células beta solo en estadios avanzados. Si vemos en estadios más tempranos, vamos a ver una gran cantidad de células alfa. Aquí podemos ver también una desregulación del islote pancreático de una paciente con diabetes mellitus tipo 2, con pérdida de las células beta y una hialinización de estos islotes. Aquí podemos ver también un islote de humano con grandes cantidades de células beta productoras de insulina, y un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Estas serían células alfa. Hay hialinización de los islotes, un aumento en los tamaños por una hiperproliferación de las células alfa y una disminución en la masa celular de las células beta. Y eso sería todo.